noticiero CBDD. El último con las primeras. Buenas noches a nuestros radioescuchas. Hoy tenemos un invitado especial, el doctor Octavio Henao Álvarez. Y nuestro tema de hoy, didáctica de la electroescritura e información, cuyo autor es el doctor Octavio Henao Álvarez. Mi estimado doctor, buenas noches, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy buenas noches y muchísimas gracias por invitarme a su programa. Estoy muy feliz de contestar cualquier pregunta o cualquier duda que tenga sobre el texto. Excelente, doctor. Bueno, empecemos. La primera pregunta es, ¿nos puede mencionar alguna de las investigaciones pioneras en las cuales se ha basado su estudio? Pues la más importante que me basé en el estudio fue hecho en 1986, donde un interesante estudio en las escuelas públicas de Albuquerque, cuyo propósito era comparar la efectividad de tres estrategias didácticas que incorporaban tecnología informática, una orientada al desarrollo de destrezas y la otra a la solución de problemas y apoyada en simulación. Interesante, doctor Octavio. También podemos ver que históricamente que el texto impreso ha sido el principal soporte en la producción intelectual y que el medio más importante de su difusión, ¿sí? La difusión del conocimiento. Pero actualmente el libro de papel ha dejado de ser el único objeto de lectura. ¿Por qué cree que está pasando esto? Pues si estamos mirando en la actualidad, todo se está evolucionando, todo lo antiguo, la nueva juventud, la nueva generación se ha vuelto un poquito vaga al leer los libros, se ha apoyado más en la parte de la tecnología. Entonces, hemos estado en la cultura, hemos tratado de convertir la parte de los libros físicos en la parte electrónico, dando así un comienzo a una medida con los conjuntos de audiovisuales electrónicos, así enseñando a la nueva juventud la importancia de leer. Interesante, interesante, muy interesante. Pero esto lleva a una pregunta muy principal de esta noche. Doctor Octavio, ¿qué es la lectoescritura? Bueno, para una definición breve y clara, porque es un tema bastante amplio, puedo decir que es la capacidad y la habilidad de leer y escribir adecuadamente, pero también constituye un proceso de aprendizaje en el cual los educadores podrán especializarse, podrán poner énfasis especial durante la educación a aquellos niños dándole diversas tareas donde implican tanto lectura, tanto comprensión y otras habilidades a desarrollar. Mm. Bueno, también eso nos lleva a otra inquietud, lo cual queremos que nos comente. Según su criterio, ¿cuáles son los supuestos básicos para una didáctica de la lectoescritura? Bueno, para eso, bajo mi criterio, yo propongo o puse cinco, eh, cinco teorías básicas que son: la primera, que no se puede abordar didácticamente como si se tratara de un repertorio de habilidades independientes. La segunda, desarrollar la capacidad de comprensión ese debe ser el objetivo primordial de toda propuesta didáctica. La tercera, los métodos de enseñanza no deben enfatizar la lectura y escritura de palabras o frases aisladas, sino de textos complejos. La cuarta, los procedimientos didácticos son más eficaces cuando se ajustan a los intereses individuales, estilo y ritmo de aprendizaje del estudiante. Y por último, el entorno familiar o en la parte de los niños aprenden más interactuando con objetos, fenómenos u otras realidades de su mundo circundante. Chévere, interesante, mi estimado doctor. Pero entonces eso nos lleva a algo que se está viendo y que muchas personas tienen en cuenta a la hora de sus bebés, sus niños, en el crecimiento de los niños,
que son los estímulos y la familiarización con el lenguaje escrito. ¿Usted cree que se debe hacer estos estímulos y familiarizarlos con el lenguaje escrito? ¿Como cuáles? Pues realmente hablando, la etapa de un niño cuando es pequeño es una etapa bastante crítica en la parte del crecimiento del cerebro, en la parte de la comprensión y en la parte analógica del niño. Entonces, ¿qué yo lo que diría, propondría? Crear ciertos programas o estímulos visuales en donde el niño aprenda, comienza a leer, comience a mejorar esa capacidad mental que tiene y al mismo tiempo comienza a familiarizarse con los textos, con los libros, con los cuentos. Así le damos el estímulo mental para que el niño comience a mejorar para el futuro. Muy bien. Aquí nos llega una pregunta aquí de un televidente, ¿sí? Un radio escucha. Nos dice lo siguiente: Doctor, ¿usted cree que el logo es una buena herramienta para la estimulación cognitiva? Bueno, en primer lugar toca decir la definición del logo, porque muchos no lo conocen. Porque otros lo pueden familiarizar o decir que es logo en la parte de la empresa, parte de la publicidad. No, este es otro tipo de logo. Es una herramienta informática concebida a insertar una nueva visión filosófica de la educación, el aprendizaje y la enseñanza. Es una propuesta de cómo utilizar esta tecnología para crear condiciones que posibilitan la construcción del conocimiento. Es con un entorno de aprendizaje computacional inspirado en las teorías de Piaget sobre la génesis y la evolución de la inteligencia. Eso es realmente la definición del logo. Y para contestar la pregunta, esta herramienta me parece bastante útil y bastante funcional más en la parte de crecimiento del niño, porque comienza a ayudarle a mejorarle la parte de la comprensión de la lógica y todo hablado anteriormente. Esa es una de las herramientas que tenemos, uno de los programas que tenemos. Muy bien. A eso nos lleva a otro punto clave de esta entrevista: el vocabulario visual. Es algo que se está volviendo muy popular, doctor Octavio. El vocabulario visual ha aparecido, mucha gente lo está utilizando. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, el vocabulario visual o los programas que estamos utilizando nos ayuda bastante en la parte del niño porque es lo que estimula las actividades para que vaya mejorando es todo lo mencionado, la parte de la comprensión, la parte de la lógica. Uno de los programas que estamos utilizando que se llama tachitoscopio, los tachitoscopios, los otros son los rompecabezas léxicos o los juegos para letrear y combinar, que son mis preferidos porque tienen mucho potencial, donde la persona tiene bastantes posibilidades, tiene bastantes cosas que hacer y no se queda aburrido en un solo lugar, en una sola cosas. Esto nos lleva a otro punto, que es la comprensión de lectura. Podemos notar que nuestra juventud no está comprendiendo los textos. Quizás, digo, una pequeña opinión, por los malos hábitos, o solo por, aunque suene feo decirlo, la pereza de la juventud de leer y entender los textos, ya que muchas veces les da pereza coger un libro físico, ya solamente cogen solo libros virtuales. ¿Me equivoco, doctor? Sí, señor. Exacto, entonces ya prefieren leer los libros en las tabletas y que ya no son lo mismo, ya siempre son resúmenes del resumen del resumen y al final no logra comprender los textos. Para este problema existen algunas soluciones, como el dominio léxico, las destrezas sintácticas, el procedimiento de close, entre otros. Pero existe un tema particular en el cual hay mucha incertidumbre y espero que usted, doctor Octavio, nos pueda explicar este tema, que es el hipertexto. ¿Qué es el hipertexto, doctor? Bueno, para una definición breve, el hipertexto es un esquema de escritura no lineal que permite representar la información y el conocimiento capturando las diversas conexiones existentes entre sus componentes.
está formado por una serie de bloques o unidades textuales conectadas electrónicamente entre sí y con otros textos a través de múltiples ramificaciones, senderos y eslabones. Es una herramienta para construir y utilizar estructuras asociativas, ya que representa al usuario una realización física de los múltiples enlaces e interrelaciones conceptuales que habitan en el texto, lo cual en el libro tradicional solo puede ser simbolizado. Es una forma, es una herramienta que colocamos para ayudar a la persona a quedarse más en el texto. No como un libro que usted tiene el índice y tiene que ir a las páginas. No, eso es más rápido y más sencillo para la persona. Bueno, pues ahí me parece muy interesante, aunque yo soy de la vieja escuela y cuando leo un libro me meto tanto en el libro que me hace volar mucho la imaginación. Trato de entender e imaginarme lo que nos está diciendo el libro, el tema, el argumento real, ¿sí? Cosa cual que pues con estas nuevas tecnologías no puedo, no diga que no lo hago, sí leo textos virtuales, pero prefiero tener el libro físico. Me incita a leer, a mejorar. Doctor, muchísimas gracias por haber asistido hoy a esta entrevista. Si desea dar una conclusión sobre esta entrevista, con mucho gusto, lo escuchamos. Bueno, para concluir, realmente la nueva tecnología, la nueva generación es un poco perezosa al momento de leer los libros, que tiene bastante conocimiento dado y dado por generaciones y generaciones. Entonces, estos programas le hemos hecho para que se interactúe, para interactuar con este tipo de gente, con la nueva generación, de manera más dinámica, con la información y que aprendan y no se aburran y sigan aprendiendo. Al mismo tiempo, le damos la libertad y la responsabilidad de la búsqueda de significados, más otros conceptos que nos parecen bastante importantes y que no se vayan a olvidar. Interesante su conclusión. Muchísimas gracias por asistir, doctor. Feliz noche. Gracias a ustedes. Que tengan Y buena noche. a ustedes, telescuchas, los esperamos en la próxima noche con nuevos otro tema aquí a discutir. Una feliz noche. Noticiero CNN. CNN.